Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La forma en que hablamos está determinada por fuerzas sociales sutiles. El documentalista David Thorpe creció en lo profundo del cinturón bíblico de Texas. De niño, le enseñaron que la homosexualidad era un pecado, por lo que tardó hasta la universidad en declararse gay. Esta nueva identidad sexual sorprendió a sus amigos y familiares. Sin embargo, también notaron otro cambio. Después de salir, David habló de manera diferente. Sus S eran más nítidas y sus vocales más largas. Había un toque en sus frases. Según su propia opinión, había empezado a sonar gay. Pero, ¿por qué? Después de todo, salir del closet no alteró físicamente sus cuerdas vocales. Sin embargo, el cambio ocurrió igual que con muchos otros hombres homosexuales. Esto se debe a que la forma en que hablamos no siempre se debe a la biología. De hecho, nuestras inflexiones vocales son algo más que sonidos, son parte de nuestra identidad. El mensaje clave aquí es, la forma en que hablamos está determinada por fuerzas sociales sutiles. Los seres humanos dividen naturalmente a la sociedad en diferentes grupos sociales. Nos clasificamos por nacionalidad, raza, religión, sexo, incluso según el equipo deportivo que apoyamos. Algunas de estas cualidades tienen una enorme importancia social, mientras que otras son más triviales. Una categoría que es extremadamente importante, pero que a menudo se pasa por alto, es la que se denomina agrupaciones lingüísticas. Es decir, nuestros diferentes estilos de hablar. La forma en que hablamos tiene una gran influencia en nuestra vida social. Por supuesto, tendemos a socializar con personas que comparten el mismo idioma. Pero va más allá. También favorecemos a otras personas con el mismo acento, inflexión o tono en su discurso. Y, cuando nos unimos a un grupo social, a menudo cambiamos nuestra forma de hablar para adaptarnos. A lo largo de la década de 1980, la sociolingüista Penelope Eckhart estudió este fenómeno. Descubrió que los adolescentes cambiaban su pronunciación según su grupo social. En una escuela secundaria, identificó dos categorías sociales, deportistas y agotamiento. Si bien cada grupo provenía del mismo origen, tenían diferentes formas de hablar. Los deportistas pronunciarían la comida que comemos al mediodía como almuerzo, mientras que los agotados dirían que se parece más a un lanzamiento. Estas divisiones también aparecen a lo largo del tiempo. En la década de 1990, las adolescentes estadounidenses adoptaron el lenguaje erótico, el típico estilo de las chicas del valle en el que cada afirmación suena como una pregunta. Hoy en día, es más probable que los jóvenes tengan una voz seca, un tono grave y grave. En cada caso, las generaciones mayores tienden a despreciar estos patrones de habla como molestos o poco profesionales. Pero este hábito solo refleja el sesgo inconsciente de las personas hacia sus propios grupos sociales. Cuanto más joven seas, más fácil será aprender un idioma. Pensemos en los famosos escritores Joseph Conrad y Vladimir Nabokov. Conrad nació en Polonia y creció hablando polaco y francés. Nabokov provenía de Rusia y hablaba ruso sobre todo cuando era niño. Sin embargo, ambos hombres se ganaron el reconocimiento literario por sus novelas escritas en inglés. Es evidente que estos hombres de letras deben haber logrado dominar el inglés más adelante en la vida. Sin embargo, cuando Conrad habló, sus palabras tenían un fuerte acento polaco, mientras que Nabokov hablaba solo con un toque de ruso. La razón es que Nabokov fue criado por una institutriz de habla inglesa. Estuvo expuesto a las palabras y los sonidos del inglés a una edad mucho más temprana y eso marcó la diferencia. El mensaje clave aquí es, cuanto más joven seas, más fácil será aprender un idioma. Si alguna vez has intentado aprender un idioma de adulto, sabrás que no es fácil. Es posible que también conozca a algunos niños bilingües que parecen haber aprendido varios idiomas con facilidad. Puede parecer injusto, pero la diferencia está arraigada,
los cerebros jóvenes son más maleables, simplemente aprenden mejor nuevos idiomas. Por supuesto, es posible aprender un idioma más adelante en la vida, solo que es más difícil alcanzar la fluidez. Un estudio sobre hablantes adultos del lenguaje de señas estadounidense, OASL, analizó solo este fenómeno. Se evaluaron las habilidades de 3 grupos: el primero había aprendido el ASL cuando eran bebés, el segundo cuando eran niños pequeños y el tercero cuando eran adolescentes. Como era de esperar, los 2 primeros grupos hablaban con fluidez, mientras que el último seguía cometiendo muchos errores incluso después de décadas de firmar. Este estudio, y otros similares, han descubierto consistentemente que nuestra capacidad para dominar una nueva lengua comienza a disminuir alrededor de los 7 años. A los 20 años, la disminución se ha estabilizado, lo que significa que un adulto joven y una persona de la tercera edad tienen aproximadamente la misma capacidad de aprendizaje de idiomas. Con un esfuerzo sostenido, cualquier adulto puede aprender un nuevo idioma, pero debido a que el cerebro es menos flexible, la mayoría nunca captará todos los matices de la gramática y la pronunciación. Es importante destacar que esto significa que tu lengua materna siempre se sentirá más natural. Los estudios incluso muestran que los adultos que aprenden nuevos idiomas se sienten menos apegados emocionalmente a ellos. Para un adulto bilingüe que escucha palabrotas en ambos idiomas, las palabras traviesas en su lengua materna provocaron una respuesta física mucho más fuerte. Parece que incluso si entiendes el significado de las palabras nuevas, tu cerebro las siente de manera diferente. El lenguaje puede unir a las personas o separarlas. Hagamos un rápido viaje en el tiempo al 16 de junio de 1976 y a las calles de Soweto, un municipio pobre de Johannesburgo, Sudáfrica. A tu alrededor, las calles están llenas de estudiantes furiosos. Marchan, cantan y ondean pancartas en señal de protesta. ¿Qué quieren? Simplemente, el derecho a hablar su propio idioma. Verán, estamos en la era del apartheid, y hace apenas unas semanas, el gobernante Partido Nacional aprobó el decreto medio en Afrikaans. Esta nueva ley ha convertido al Afrikaans, el idioma de la minoría blanca gobernante del país, en el único idioma aceptable en las escuelas. Los idiomas locales, como el zulú, el soto y el tswana, han sido prohibidos. Para los estudiantes que protestan, esto es un insulto. Sienten una profunda conexión personal con sus lenguas maternas, y saben que prohibir el idioma no es más que otra herramienta de opresión gubernamental. El mensaje clave aquí es: el lenguaje puede unir a las personas o separarlas. El idioma es crucial para la identidad, y compartir un idioma es esencial para formar vínculos sociales. Esto significa que las diferencias en el idioma también pueden separar a las personas. Alguien que habla un idioma extranjero, o que simplemente tiene un acento extranjero, lo marca instantáneamente como un extraño. Los seres humanos están tan en sintonía con las diferencias lingüísticas que incluso un niño pequeño puede detectar a un hablante no nativo. Dado que compartir un idioma está tan relacionado con la comunidad, las diferencias lingüísticas a veces se ven como una amenaza a la cohesión de un grupo. Cuando un grupo quiere dominar a otro, suprimir su lenguaje es una táctica común. Cuando el dictador español Francisco Franco quiso acabar con el espíritu independiente de las regiones vasca y catalana, prohibió sus idiomas. Un movimiento que, afortunadamente, no tuvo éxito. También surgen problemas cuando las sociedades asignan valores diferentes a diferentes idiomas o dialectos, lo que a veces se denomina actitudes de acento. Tales actitudes a menudo alimentan los estereotipos. A veces esto es inofensivo, como cuando los estadounidenses piensan que los hablantes con acentos sureños son más amables. Otras veces, es más pernicioso, por ejemplo, cuando se considera que los hablantes afroamericanos son menos inteligentes o competentes. Las actitudes de acento negativo también se pueden internalizar en un fenómeno llamado inseguridad lingüística, que puede generar estrés adicional, u otras barreras sociales. Por ejemplo, un hablante no nativo de inglés puede evitar hablar en clase o en el trabajo, incluso si tiene un dominio completo del idioma. En el próximo parpadeo,
profundizaremos aún más en esta conexión entre lenguaje, identidad y prejuicio. El habla puede ser la categoría más importante para determinar nuestros sesgos. Imagina que fue hace 40,000 años, y que eres un humano primitivo que deambula por los bosques de Europa. De repente, se oye un crujido entre los arbustos, y una figura desconocida entra en el camino que tienes delante. Debes hacer un juicio rápido, ¿son amigos o enemigos? Es difícil saberlo con solo mirarlo. Después de todo, muchas de las cualidades distintivas que utilizas para clasificar a las personas son completamente irrelevantes. En este momento, la nacionalidad no existe. Además, los diferentes tonos de piel que algún día se utilizarán para diferenciar las razas no surgirán hasta dentro de miles de años. Por lo tanto, la forma más fácil de comprobar si este extraño es un aliado es hablar con él. Si sus vocalizaciones son similares a las tuyas, probablemente sea un vecino y un amigo potencial. El mensaje clave aquí es: el discurso puede ser la categoría más importante para determinar nuestros sesgos. Según los psicólogos evolutivos, los humanos tienen un impulso innato para clasificar a los demás como nosotros o como ellos. Esta tendencia a ver a las personas como amigos con quienes colaborar o como personas ajenas con las que competir probablemente evolucionó para ayudarnos a sobrevivir a las duras realidades de la naturaleza. En el mundo actual, es un hábito que aparece en las formas modernas de segregación social, como el racismo. Sin embargo, la evidencia sugiere que los sesgos en torno al lenguaje y el habla pueden ser más antiguos y estar profundamente arraigados que cualquier otra división. Ciertos comportamientos de los animales parecen respaldar esto. Muchas otras especies utilizan las vocalizaciones como un medio para identificar a amigos y enemigos. Por ejemplo, los babuinos usan sus llamadas para distinguir las relaciones cercanas y el estatus social. Además, las orcas tienen distintos acentos en sus silbatos que las diferencian de otras manadas. Investigaciones recientes han examinado si la raza o el idioma tienen prioridad en los sesgos inconscientes de las personas. Un estudio pidió a las personas que etiquetaran los rostros como alemanes o italianos. Al principio, los participantes clasificaron las caras según su tono de piel, etiquetando las caras más claras en alemán y las más oscuras en italiano. A continuación, los investigadores combinaron las caras con muestras de voz. Algunos rostros hablaban un alemán perfecto, mientras que otros hablaban alemán con un marcado acento italiano. Esto cambió drásticamente el resultado. Los participantes ignoraron la expresión de cada rostro. En cambio, clasificaron a los que hablaban alemán perfectamente como alemanes, independientemente de su tono de piel. La forma en que alguien hablaba se consideraba más esencial para su identidad que su apariencia. Los sesgos lingüísticos surgen a una edad muy temprana. No cabe duda de que has oído hablar, si no has visto, de Aladín, El Rey León y El Libro de la Selva. Estas divertidas películas para toda la familia entretienen a los niños de todo el mundo con sus genios mágicos, canciones conmovedoras y conmovedoras historias de amistad entre especies. Pero, justo debajo de la superficie, pueden transmitir involuntariamente un mensaje más inquietante: no confíe en los acentos extranjeros. La triste verdad es que en muchas películas populares, los buenos suelen hablar un inglés americano perfecto, mientras que los malos y los personajes divertidos hablan con acentos fuertes y no estándar. Basta con comparar el inglés sencillo de Simba con la voz gruñona británica de su malvado tío, Scar. Si bien puede parecer trivial, estas representaciones pueden influir en la comprensión del mundo de un niño. Esto es especialmente cierto teniendo en cuenta que los humanos están en sintonía con las diferencias lingüísticas desde el momento en que nacen. El mensaje clave aquí es: los sesgos lingüísticos surgen a una edad muy temprana. El sesgo lingüístico es la tendencia a valorar una forma de hablar sobre otra. En los seres humanos, este hábito comienza al nacer. Tenga en cuenta que un bebé puede oír la voz de su madre mientras está en el útero. Así que, cuando nace, ya está preparada para prestar más atención a la lengua materna de su madre que a los sonidos de otros idiomas.
Los investigadores han estudiado esto mediante el seguimiento de la forma en que los bebés responden a varios hablantes. En un experimento, a un bebé de padres angloparlantes se le mostraron vídeos de dos adultos hablando, uno en inglés y otro en francés. Luego, cada orador le ofreció un juguete al bebé. Cada vez, el bebé demostraba una clara preferencia al alcanzar el objeto ofrecido por el angloparlante. Esto tiene sentido ya que el bebé está más familiarizado con el sonido del inglés y su instinto de supervivencia interpreta estos sonidos como algo más importante de entender. Es una tendencia que continúa durante toda la infancia. Los niños a los que se les pide que elijan compañeros de juego entre una selección de dibujos suelen elegir a niños de la misma raza. Sin embargo, cuando se añaden voces a la mezcla, tienden a elegir niños con el mismo acento que los suyos, ignorando por completo la raza como factor. Estos estudios muestran que la voz es una categoría de vital importancia para los niños que intentan entender el mundo. Al principio, este sesgo lingüístico tiene más que ver con el instinto y la supervivencia. Sin embargo, cuando las películas y los programas de televisión emparejan constantemente ciertas voces con ciertos personajes, se pueden crear estereotipos duraderos que son difíciles de borrar. La discriminación basada en el acento de una persona es generalizada y aceptada. Manuel Fragante tenía todas las calificaciones adecuadas para el trabajo de sus sueños en el departamento de vehículos motorizados. Era un veterano, el mejor estudiante de la escuela secundaria, e incluso tenía un título en Derecho. Además, de todos los solicitantes, obtuvo el puntaje más alto en el examen de servicio civil. Era un favorito. Sin embargo, después de una breve entrevista, no consiguió el trabajo. Verá, Fragante era filipino y al equipo de contratación no le gustó su acento. Dijeron que eso lo convertía en un mal comunicador, a pesar de que hablaba un inglés gramaticalmente perfecto. Entonces, Fragante presentó una demanda por discriminación. Tras muchas apelaciones, aún así perdió el caso. El tribunal decidió que negarle un trabajo a alguien por su acento no era un problema. Lamentablemente, muchas personas comparten esta opinión. El mensaje clave aquí es, la discriminación basada en el acento de alguien es generalizada y aceptada. Todo el mundo tiene un acento, pero no todos los acentos reciben el mismo trato. Y, a menudo, la forma en que respondemos al acento de alguien tiene más que ver con nuestra percepción de su discurso que con cualquier realidad acústica real. La gente tiende a actuar como si los acentos fueran una gran barrera para la comprensión. Sin embargo, la ciencia demuestra que este no suele ser el caso. En los Estados Unidos, es común que los estudiantes se quejen de que los profesores extranjeros son demasiado difíciles de entender. Sin embargo, en una serie de estudios, los investigadores descubrieron que estos estudiantes son perfectamente capaces de transcribir un discurso acentuado si se les dice que están escuchando a un hablante nativo. Parece que gran parte de su dificultad proviene de esperar no entender, más que de cualquier problema real. Otros estudios han examinado cómo los acentos influyen en otros ámbitos de la vida, como el mercado inmobiliario. Un experimento envió a parejas de participantes hispanos a comprar casas. Sobre el papel, estos posibles compradores eran completamente idénticos en términos de ingresos y otros factores. La única diferencia era que se hablaba con un acento más pronunciado. Como era de esperar, el altavoz acentuado se rechazó la gran mayoría de las veces. Esta discriminación también aparece en la sala del tribunal. Los miembros del jurado suelen calificar los testimonios de personas que hablan inglés estándar como más creíbles que los testimonios de personas con acentos no estándar. Este tipo de sesgo profundamente arraigado puede poner a las minorías lingüísticas o raciales en una clara desventaja cuando se las juzga. Prestar más atención a esta forma de discriminación sería una forma de hacer que la sociedad sea más justa. Crecer bilingüe puede hacerte más perspicaz y perspicaz. ¿Cómo se llama a esa mascota pequeña y peluda con bigotes, orejas puntiagudas y cola? Hágale esta pregunta a un niño que hable inglés y responderá de inmediato, gato.
Pregúntale a un niño hispanohablante la pregunta en español y te dirá sin dudarlo, gato. Ahora, ¿qué pasa si le haces esta misma pregunta a un niño de un hogar bilingüe inglés-español? ¿Se congelarán en la confusión? ¿Combinarán torpemente gato y gato en un nuevo híbrido? No, simplemente considerarán qué idioma hablas y responderán de la misma manera. Existe la creencia generalizada de que crecer con dos idiomas es demasiado complicado para los niños y dificultará su aprendizaje de idiomas. Pero este supuesto mito monolingüe está lejos de la verdad. El mensaje clave es, crecer bilingüe puede hacerte más agudo y perspicaz. Antes de la década de 1960, muchos lingüistas creían que criar niños bilingües retrasaría su desarrollo. Esta idea se basó en estudios defectuosos que analizaron los hogares bilingües en lugares como las zonas rurales de Gales y las comunidades de inmigrantes. Estos estudios encontraron déficits de desarrollo, pero la mejora de las investigaciones mostró que estas deficiencias tenían más que ver con la situación económica que con el idioma. Estudios más recientes muestran que los niños bilingües en realidad no sufren ese deterioro cognitivo. Mide el vocabulario de los niños bilingües y, si consideras sus dos idiomas, descubrirás que saben exactamente tantas palabras como los niños monolingües. Curiosamente, estas palabras a veces se distribuyen de manera desigual. Los niños bilingües utilizan uno de sus idiomas para algunos temas y el otro idioma para otros. Esto se denomina principio de complementariedad y demuestra un funcionamiento cerebral muy hábil. De hecho, ser bilingüe puede ofrecer muchos beneficios mentales. Por un lado, los niños que hablan dos idiomas suelen tener un pensamiento más flexible y son mejores en la resolución de problemas. Los experimentos muestran que los niños criados en hogares multilingües pueden imaginar más fácilmente los estados mentales de los demás. Además, hay pruebas de que el bilingüismo protege contra los síntomas de la demencia y la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Entonces, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? Por un lado, debemos fomentar la diversidad lingüística en todos los ámbitos de la vida. Las escuelas deben enseñar a los niños un segundo idioma lo antes posible, y los sistemas educativos no deben disuadir a los niños de hablar su lengua materna. Con una inversión adecuada en programas para la primera infancia, la próxima generación podría crecer hablando más idiomas y comunicándose mejor a través de las divisiones sociales.